Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 9. El liderazgo familiar es trabajo del hombre. Cuando mis hijos vivían en casa, me aseguré de que mi esposa nunca fuera tratada de manera incorrecta. En aquel entonces y ahora le hablan y la tratan con el más grande respeto y honor porque ella es mi reina. Cuando mis hijos le faltaban al respeto a mi esposa, recibían una disciplina inmediatamente. Eso era parte de cuidar y sustentar a mi esposa. Su esposa es única. Descubrir quién es y cuidarla y sustentarla para que sienta que es una extensión de su propio cuerpo es muy importante. Las Escrituras nos dicen que es nuestro trabajo supervisar el mantenimiento de la paz dentro del hogar, lo cual forma parte del mantenimiento del hogar. 1 Timoteo 3, 4 y 5. Es muy importante para los hombres saber cómo hacer esto, cómo atender a sus esposas en esta área. En muchos hogares, las madres están tomando el liderazgo en el cuidado de sus hijos. Ellas son quienes están estableciendo las reglas, la disciplina y la corrección de los hijos. Por alguna razón, muchas esposas creen que esta es su responsabilidad y no se dan cuenta de que están caminando fuera de la protección de sus esposos hacia una posición en la que no sentirán seguridad. De hecho, esas esposas eventualmente llegarán a resentirse con sus esposos por ello. Establezca y supervise la disciplina. Hombres, este es un serio problema dentro del cuerpo de Cristo en los hogares cristianos. Quizás usted no tuvo un ejemplo de liderazgo masculino en el hogar en el que fue criado. Posiblemente también su esposa siente que es muy duro, por lo que ella necesita proteger a sus hijos. Durante los primeros años con nuestro primer hijo cometí muchos errores. Cuando me enojaba porque Nick había hecho algo malo, mis venas sobresalían. Mi esposa vio este ignorante y pecaminoso comportamiento la mayoría de las veces que disciplinaba a mi hijo y comenzó a pensar: no puedo permitir que él sea el líder de esta área. Tengo que intervenir. Este hombre no sabe lo que hace. Esta fue un área que causó mucha tensión entre nosotros. Hombres, cuando ustedes no liderean correctamente y no son amorosos en esta área, esto afecta su matrimonio en gran manera. Lea lo que Efesios 6:4 le dice a los hombres. Ustedes los padres no exasperen a sus hijos, sino edúquenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Noten que dice los padres, refiriéndose solo al padre, no a ambos padres. Tampoco dice las madres. En este verso, la traducción original de la palabra griega usada para padres es pater, la cual significa hombre o padre. Debido a muchas prácticas culturales comunes y a traducciones incorrectas de la Biblia, este verso ha sido mal interpretado para que signifique padres, refiriéndose a ambos padres. Pero no quiere decir ambos padres. Este verso está exhortando a los padres, hombres, a asumir su papel de liderazgo en asegurarse de que exista un plan bíblico establecido en el hogar que su esposa pueda seguir para que juntos puedan trabajar en amar y entrenar a sus hijos. Este es un punto significativo que la mayoría de las veces es pasado por alto, pero como cristianos y como esposos y esposas debemos considerarlo. Dios quiere que lo comprendamos, que lo aceptemos y que lo practiquemos. Esto será explicado más adelante con profundidad. Una familia combinada o reconstruida debe funcionar de la misma manera. Si piensa que porque no son sus hijos biológicos, puede rediseñar esta instrucción e inventar otro método, nunca experimentará todas las bendiciones de Dios para su matrimonio. Es cierto que en este tipo de familias existen dificultades adicionales que se deben considerar,
pero no cambian la instrucción acerca de que el esposo, o sea, el padre, tiene la responsabilidad de establecer reglas, supervisar la disciplina y mantener el orden dentro del hogar. Sí, la esposa debe participar en la planificación de las reglas y las maneras de disciplinar, pero después debe someterse a la autoridad de su esposo y juntos seguir el plan de disciplina que ambos han establecido. Padres, Dios nos ha comisionado a tomar el liderazgo en el entrenamiento espiritual y la disciplina de nuestros hijos. A la mayoría de los hombres cristianos nunca se les ha enseñado que esto es una responsabilidad dada por Dios, y muchos le ceden esta responsabilidad a sus esposas. Los pretextos más comunes son: mi esposa es más apegada a nuestros hijos. Ella los comprende, pues tuvo una vida familiar mejor que la mía. Mi mamá me encargaba de la disciplina en nuestro hogar. Yo estoy muy ocupado, soy muy impaciente y me enojo con mucha facilidad. Dios no acepta excusas. En cambio dice: te he llamado a cumplir con esta responsabilidad y te proveeré lo que necesites para hacerlo bien. Deuteronomio 6, 4 al 9. Efesios 6 y 4. Parte de esa provisión incluye a su esposa. Ella tiene ideas como madre y como mujer que usted no tiene. Valore y acepte su opinión durante todo el camino. Y esposas, nunca critiquen o corrijan a su esposo delante de sus hijos, ni lo humillen frente a sus hijos o a espaldas de él. Todos los desacuerdos deben ser discutidos en privado, donde los hijos no puedan escuchar la conversación. La desobediencia trae consigo caos y destrucción. Sí, una esposa es una parte esencial en el entrenamiento y la disciplina. Pero cuando ella actúa como líder, el matrimonio es afectado negativamente en varias maneras. Cuando una mujer está peleando por esa posición, terminará sintiéndose agobiada, insegura, frustrada y hasta insatisfecha en su papel como esposa y como madre. Frecuentemente se quejará de ambos, de sus hijos y de su esposo. Y además ya no será capaz de afirmar a su esposo, lo cual es fundamental para él. Y hombres, cuando nuestras esposas no están afirmándonos, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos afirmación en otro lado. Acudimos a nuestros trabajos, nuestros pasatiempos, a otras personas y actividades, y hasta nos involucramos excesivamente en el ministerio. Las esposas pueden hacer lo mínimo, por ejemplo, trabajando más dentro o fuera del hogar, saliendo de compras, buscando maneras de entretenerse lejos de su esposo e hijos, etc. Como esposo y padre, se siente como el tercero porque su esposa y sus hijos tienen sus vidas apartes y su esposa dedica todo su tiempo a atender a sus hijos y obtener su satisfacción. Esposas, si su vida gira en torno a sus hijos y sus actividades y su esposo tiene un puesto inferior en su lista de prioridades, o si está realizando actividades extras debido al resentimiento o falta de satisfacción dentro de su matrimonio, algo está muy mal. Ambos deben invertir más tiempo para poder hacer esto bien, porque el fracaso en esta área puede llevar en el futuro al resentimiento y la insatisfacción. El dolor de un hogar destruido puede durar una vida entera si no se trata de solucionar de una manera bíblica. Padres necesitan comprometer el tiempo para aprender a ser buenos padres. Cualquier hombre que ha asistido a la universidad o ha pasado incontables horas perfeccionando sus habilidades para un deporte sabe que ambos, el deseo y el esfuerzo, son necesarios para tener éxito. Algunos hombres juegan golf. ¿Se da cuenta de cuántos cientos de horas se requiere para aprender a pegarle a esa pequeña pelota de manera derecha? Lo que pretendo con este ejemplo es que medite en cuántas horas está dispuesto a invertir en el aprendizaje de cómo ser el padre que Dios quiere que sea.
Estas son las cosas más importantes que haremos aquí en la tierra. La mayoría de nosotros decimos, nuestros hijos están bien, no están matando a nadie, no están consumiendo drogas. Así que, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente. Dios dice que si usted no está liderando, si no está atendiendo a su esposa en esta área, no va a experimentar la satisfacción que Él quiere para usted. Eso le abrirá la puerta a la tentación, a cosas en su vida que Dios no quiere que sean abiertas. Afectará definitivamente su habilidad para suplir las necesidades de compañerismo de su esposa. Muchas esposas están lidiando con los hijos, encargándose de la disciplina y todo lo demás, y están cansadas. En lugar de ser madres cariñosas que Dios las ha llamado a ser, se sienten abrumadas, reprimen a sus hijos y discuten con ellos. Tienen dificultad hasta para demostrarles afecto, especialmente cuando se convierten en adolescentes. Esto evidencia que un hogar se encuentra fuera de orden cuando el hombre no está liderando o cuando la mujer no se somete a su liderazgo en el área de la crianza de los hijos. Ahora, nuevamente, madres, no estoy diciendo que ustedes no deben involucrarse, pues ustedes nos complementan. Un hombre sabio busca la opinión de su esposa a la hora de establecer las reglas y aceptar sugerencias en cuanto a la disciplina de sus hijos. Busca su supervisión para determinar el castigo correctivo y le cede esta responsabilidad a ella cuando él no esté presente para poner esas reglas en acción. El trabajo en equipo es esencial y es la voluntad de Dios. Cuando la mamá está lidiando con los hijos en la ausencia del padre, ellos deben saber que su autoridad está detrás de todo lo que ella dice y hace. Y también que usted corregirá inmediatamente cualquier falta de respeto cometida hacia ella. Así es como usted provee seguridad para su esposa cuando ella es la encargada de cuidar a los hijos. Atienda a su esposa. Permítame darles 3 puntos muy importantes que debe tener en cuenta para atender a sus esposas. Número 1. Lleva tiempo. Muchos hombres han tenido malos ejemplos o no han tenido ejemplo alguno en casa, así que lleva tiempo aprender. Esfuerzos fallidos son parte del proceso de aprendizaje, así como lo es el pedir perdón, lo cual les demuestra a sus esposas que ustedes quieren cambiar y aprender a ser comprensivos y compasivos. Cuando sus esposas se molestan, se van y dicen: tú no entiendes. Esa es su señal para advertir el daño causado. Recuerde esta escritura. Primera de Pedro 3:7. De la misma manera, ustedes, los esposos, sean comprensivos con ella en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras que describen la actitud de Jesús hacia nosotros. Después, escriba 2 maneras en las que puede demostrar la misma actitud hacia su esposa. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Número 2. Requiere de voluntad. Hombres, necesitamos demostrar voluntad y deseo de apoyar y adaptarnos. Vayan a sus esposas y díganles: ayúdame a entender lo que pude haber hecho mejor. Y esposas, no le tiren sus emociones en la cara. Los hombres necesitan hechos. Sean específicas para que sus esposos puedan aprender a adaptarse. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso.
Lea las siguientes escrituras y escriba cómo los principios bíblicos en estos pasajes pueden ayudarlo a estar dispuesto a adaptarse. Dé un ejemplo por cada uno. Primera de Corintios 10:24. Ninguno debe buscar su propio bien, sino el bien del otro. Romanos 15, del 2 al 3. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Mateo 20, del 25 al 28. Entonces Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor, y aquel de ustedes que quiera ser el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. A continuación elaboraremos nuestro plan de acción. Esposos, aquí es donde ustedes pueden tomar el liderazgo. En un momento en que no exista confrontación, llévenlas a cenar y háganles esta pregunta: ¿cuáles son las 3 maneras en las que he fallado en comprenderte a ti y tus necesidades? Hombres, esto quiere decir que ustedes ya oraron al respecto y realmente desean tomarse el tiempo para escuchar humildemente y comprender. Deben orar antes de comenzar la conversación. Escriban en el libro de trabajo lo que han aprendido. Número 3. Requiere de comunicación. Hombres, debemos comunicarnos, hablar sobre nuestras necesidades, pero para comunicarnos adecuadamente debemos escuchar, y nuestras esposas deben hablar sin juzgar o atacar. Alabe a Dios si su esposo está tratando de aprender. Nunca use esto como una oportunidad para hacerlo sentir inferior. A continuación, profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes escrituras y escriba qué principios bíblicos hay en estos pasajes que lo pueden ayudar a comunicarse de una manera que agrade a Dios. Efesios 4:29. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. Colosenses 4:6. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Durante nuestro estudio acerca del amor, expliqué cómo mi esposa y yo tuvimos una temporada en la que nos comunicábamos acerca de los temas difíciles escribiéndonos cartas. Así era como expresaba nuestros sentimientos y nos ayudaba el uno al otro a comprenderlos. Gracias a Dios ya no tenemos que hacer eso. Ahora podemos hablar abiertamente. Por ejemplo, podemos hacerlo hablando de la siguiente manera: cariño, no me gustó lo que acabas de hacer. Yo le pregunto, ¿por qué? Y luego comenzamos a hablar del problema. Esta habilidad para comunicarnos se ha desarrollado con el paso del tiempo y la disponibilidad mutua. Debemos ayudarnos el uno al otro. Esposos, la seguridad de su esposa proviene de saber que usted desea tratarla como se trata usted mismo. Ella sentirá esto mientras usted aprenda a atender su singularidad en manera práctica que demuestra amor, gentileza hacia ella. Cuando su esposa vea que usted se está rindiendo ante Dios y está siendo transformado, ese testimonio le ayudará a entregarse a su liderazgo dentro del hogar. Quizás tenga una esposa que está pensando: ¿estaré condenada si permito que este hombre sea el líder?
No cederé el control sobre nuestros hijos. No voy a tratar de esa manera. No me importa lo que haga o deje de hacer. He sido consejero en situaciones como esta. Algunas mujeres lastimadas por sus esposos, padres u otros hombres en su vida pueden tener este tipo de resentimiento. Así que, ¿cuál sería su respuesta si su esposa responde a sus sugerencias con acusaciones y enojo? ¿Cómo podría revertir esta situación? Respondiendo ante la oposición de una manera bíblica. En 2 de Timoteo 2, 24 al 26, Dios nos dice lo que debemos hacer. Y el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se encuentran cautivos y sujetos a su voluntad. Para adquirir el material y obtener más información, visite la página fdm.world.